que nos va a servir de texto en esta mañana, Lucas capítulo 2. Versículos del 1 al 7. Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 7. Los primeros 3 versículos nos hablan del tiempo en que nació el Señor. Dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. En Génesis capítulo 3, versículo 15, encontramos la primera promesa que Dios da al hombre. Al mencionar Génesis capítulo 3, ya estamos, nuestra mente puede ir inmediatamente a la caída del hombre. O sea, en el huerto del Edén, cuando fueron tentados y ellos cayeron. Y inmediatamente después de la caída, Dios visita a Adán y a Eva y les da esta promesa que se encuentra en Génesis 3.15. Si alguien la lee, por favor. Génesis 3.15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aquí tenemos la promesa de el que iba a nacer de una mujer. Dice que iba a herir en la cabeza a Satanás. Esta es la primera promesa. Ahora, estamos hablando del cumplimiento del tiempo. Nosotros sabemos que si nosotros los escogidos fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo, ya Dios tenía sus planes de redención. O sea, ya Dios tenía sus planes de redimir al hombre a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Eso es lo que da prácticamente propósito no solamente a nuestras vidas, pero también a toda la creación. Es porque Dios creó todas las cosas. Porque estaba creando un pueblo para alabanza y gloria de Jesucristo, de su Hijo Jesucristo. Ahora, todo ocurrió en un tiempo, porque nos enseña que Dios tiene un tiempo para todo. A pesar de que esto estaba en los planes eternos y soberanos de Dios, lo cual quizás a nosotros nos es muy difícil canalizar, porque esto es mucho más grande de lo que nosotros nos imaginamos, el hecho de que eternamente esto estaba en el plan de Dios, y Dios es eterno, porque Él es el alfa y el omega, Él es el principio y el final. Él es eterno. Hubo un tiempo específico para la creación. Hubo un tiempo específico en que no sabemos en qué intervalo de tiempo desde la creación a que el hombre cayera en la tentación en el huerto del Edén. La Biblia no nos dice si fueron días, si fueron años, cuánto tiempo duró ese estado de perfección que tenía Adán y Eva con Dios. No sabemos. Pueden haber sido mucho, pueden haber sido poco. Pero hubo un tiempo específico para la caída. Por eso que ahí mismo el Señor da la promesa. Y luego un tiempo específico para que Cristo naciera de mujer. Por eso dice Gálatas 4:4, en el cumplimiento del tiempo. ¿Qué tiempo? El que Dios tenía designado. El que Dios tenía ya preparado. Fíjense que el hombre vivió más tiempo antes del nacimiento de Cristo que prácticamente lo que se ha vivido después. Tenemos aproximadamente 2000 y pico de años desde el nacimiento de Jesucristo. O sea que se vivió más tiempo antes de que la promesa se cumpliera que lo que estamos nosotros ahora pasando. Nosotros sabemos que en el tiempo de Dios, por eso que esto es algo que solamente Dios tiene en su sola voluntad, el Hijo del Hombre volverá a la tierra. Va a venir por segunda vez, esta vez a establecer su reino. ¿Qué tiempo va a ocurrir entre el nacimiento y la segunda venida? No sabemos, un tiempo indefinido que solamente Dios conoce.
porque Dios tiene ese tiempo marcado. ¿Okay? Ahora vamos a hablar específicamente de este cumplimiento del tiempo que habla Lucas, capítulo que dijo Gálatas y que menciona capítulo 2 de Lucas por dato. Es muy importante que estos detalles históricos los mencione la palabra, la Biblia, porque simplemente nos ubica. ¿Okay? Junto a la Biblia hubieron otros escritores de aquel entonces, historiadores, y estos historiadores en sus libros narran acontecimientos que la Biblia no menciona. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene otros propósitos, ¿okay? Y está basada solamente en Jesucristo. Pero cuando la Biblia nos da detalles como los que encontramos en los primeros versículos, nos pueden llevar a estos historiadores, los cuales sus escritos son genuinos y reales y hasta pueden ser hasta fiables, porque ellos hablaban más de los gobiernos de aquel entonces, de las personas que gobernaban en aquel entonces. El caso fue que el tiempo en que nació el Señor fue cuando el cuarto reino de Daniel estaba en su apogeo. Bueno, sabemos que ese es el Imperio Romano, lo cual en la visión de Daniel está representado por el hierro. Que dice también la Biblia que fue en los días de César Augusto. Era cuando el imperio se estaba extendiendo como nunca. Inclusive le llamaban Terrarum Orbis Imperium. Dice el imperio del orbe de la tierra. Le llamaban al imperio romano. Dice casi no había porción en la tierra que fuese independiente. Ellos estaban abarcando prácticamente todo. O sea, fue el tiempo en que nació Jesús, cuando este imperio, por eso dice, cuando en aquellos días se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Ese es el primer dato histórico que nos da la narración bíblica, mencionándonos quién era el emperador, y este emperador era del imperio de Roma. También cuando Judea era una provincia tributaria del imperio. Por eso es que cuando el imperio hace un censo, ¿saben cuál es el propósito de los censos, verdad? A ver, ¿cuál es el propósito de los censos? Ver la cantidad de habitantes. Ver la cantidad de habitantes, ¿okay? Cómo ha aumentado la población o se ha disminuido. El caso es que hay más propósito detrás de los censos, ¿okay? Pero al ser Judea, ¿okay?, provincia del imperio romano, entonces tuvo que también realizar este censo. Otro detalle a tener en cuenta en cuanto al tiempo es que fueron tiempos de paz universal para el imperio. O sea, en el momento, ustedes saben, imagínense en aquel entonces, ¿no?, que para que un imperio pueda alcanzar territorio y alcanzar naciones es a través de las guerras, ¿es cierto? Es a través de las guerras. Bueno, ya en el tiempo que nace Jesús, el imperio había abarcado bastante. Pero es específicamente, estos son los detalles que me dejan saber a mí. A veces pensamos que son insignificantes, pero no son insignificantes. A mí me dejan saber de que hay un Dios controlando la historia, controlando lo que está ocurriendo en el mundo entero alrededor de Jesucristo. Alrededor de Jesucristo, Dios gobernando todo lo que está sucediendo en toda la tierra. Porque cuando nace Jesús se dice que el imperio romano gozaba de paz por todo su territorio. Quiere decir, no habían guerras en aquel momento. O sea, había paz en toda la región. Fue el tiempo propicio para que naciera, como dice Isaías 9:6, el príncipe de paz. Fue un tiempo adecuado porque fue el tiempo escogido por Dios. Lo importante es que el Dios soberano, Él conoce todas las cosas y podemos decir cómo Él está en control de todo lo que está ocurriendo en la tierra. Envió al niño al mundo en tiempos de que estaba en su apogeo el imperio más cruel que había pasado por sobre la tierra. El imperio más cruel. La crueldad de este imperio lo vemos manifestado en la misma reacción
que ellos tuvieron hacia Cristo en el momento de torturarlo, en el momento de crucificarle. Ahí podemos ver que lo cruel que era este imperio. Por eso que en la visión de Daniel está simbolizado por el hierro, ¿okay? por su fuerza y por su crueldad. Precisamente cuando retorne ese cuerno, que es cuando venga el anticristo, no significa que el imperio romano va a volver a ocupar la tierra. Lo que significa es que el anticristo va a tener la característica del imperio romano. La misma crueldad de que ejerció el imperio romano es la que va a tener el anticristo. Ustedes saben que cómo cuenta la historia. Oye, para que la diversión de un pueblo sea leones comiéndose gente y esa sea la diversión, eso era ir a los cines de aquel entonces, era participar de esto. Es que ahí se puede ver la crueldad de la característica de este imperio. ¿Okay? Así que en el cumplimiento del tiempo nació nuestro Señor. Nació en el cuarto imperio de Daniel, uno de los imperios más crueles que habían en la tierra. Él es el príncipe de paz, pero en el momento que nace Jesús, el imperio estaba en paz. Eso no significa que se mantuvo en paz, ¿okay? Pero en el mismo momento que nace Jesús, sí había paz por todos lados, ¿okay? Y Judea era provincia tributaria del imperio. Porque vamos a ver el lugar del nacimiento. Ya hablamos del tiempo, vamos a ver ahora del lugar. Los versículos 4 al 6. ¿Mana Gini quiere leer? ¿No? De Lucas. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Okay. El lugar del nacimiento, claramente la palabra de Dios dice Belén. Usted se queda pasmado si usted va al internet y busca detalles acerca del nacimiento de Jesús. Como hay inclusive personas que se atreven a decir de que Jesús no nació en Belén. Que Él no nació en Belén, cuando la palabra del Señor lo dice, ¿okay? y tiene los por qué, ¿okay? Primeramente, estaba profetizado ya de que iba a ser en Belén. Miqueas capítulo 5, versículo 2. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Fíjense este versículo tan interesante. No solamente menciona que era en Belén, Belén Efrata, que de donde iba a nacer el Señor de Israel, sino dice, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Nos aclara que aunque Él iba a nacer en Belén, Él es Dios. Él es el Señor eterno. Menciona inclusive sus salidas desde la eternidad. Ahí está incluyendo las teofanías de Cristo, las apariciones y las manifestaciones de Él en la tierra como hombres antes de nacer como hijo de hombre. Por eso dice, desde sus salidas son desde los días de la eternidad. Diciendo, Él es Dios, Él es eterno, ¿ok? Sus salidas, hablando más de una visita que Él hizo a la tierra, pero ahora Él nacería como hijo de hombre en Belén. Esa era la profecía del nacimiento de Jesucristo. Profecía que conocían muy bien los escribas, que por eso estaba en el Antiguo Testamento. ¿Okay? Así que prácticamente nos deja saber a nosotros cómo si Dios no ilumina los ojos y el corazón de una persona para creer y entender, es imposible. Por más conocimiento que usted tenga, es imposible que usted pueda realmente quitársele la ceguera que usted tiene. Porque estos eruditos de la ley conocían exactamente que era en Miqueas, era en Belén, se lo ratificaron a Herodes cuando Herodes les preguntó, y sin embargo estaba naciendo el Hijo de Dios, cumpliendo todas las profecías, y ellos no le creyeron ni le recibieron.
Así que este lugar de nacimiento era muy bien conocido por los escribas. Eso nos lo dice, como ya les mencioné, Mateo capítulo 2, versículo del 5 al 6. Mira lo que dice. Mateo 2, 5 al 6. Dice, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿Ve? Y le mencionan la profecía de Miqueas. Que también no solamente era conocido por los escribas, pero todo el pueblo. Mire lo que dice Juan capítulo 7, versículos 40 y 43. Para que ustedes vean, ¿no? No solamente estamos hablando aquí de los escribas, que supuestamente eruditos de la ley tenían que saber que Cristo iba a nacer en Belén, pero era una parte común de la esperanza mesiánica, saber de que él iba a nacer en Belén. Los versículos 40 y 43, ¿quién lo lee? ¿Alguien puede leer? ¿Ok, Germán? Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén y de donde era David ha de venir el Cristo? ¿Ves cómo ellos conocían exactamente acerca de la profecía? No solamente los escribas, también la gente del pueblo sabían de esto. Belén significa, ¿saben lo que significa? ¿Qué significa Belén? Eso, casa de pan, es lo que significa Belén. ¿Okay? Casa de pan, es lo que significa. Precisamente el lugar apropiado para que naciera el pan vino, el pan vivo, el pan que venía del cielo. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, en Juan 6:51. En este lugar había nacido el rey David. También por eso recibe el otro nombre que es Casa de David. O sea que mencionar a David y relacionarlo a Jesús tenía que ver con el reino que Cristo ha de tomar para siempre. ¿Okay? O sea, aquí vemos dos cosas para que ustedes vean cómo, yo lo que estoy viendo es cómo el Señor es bien detallista, no se le olvida ningún detalle en todo su plan. Fue como algo bien planificado, lleno de simbolismo, lleno de cosas que si nosotros podemos descifrar nos asombra de la manera en que Dios todo lo planificó. Y nace en Belén, que significa casa de pan. Cuando decimos que Él es el pan nuestro, ¿de a qué se está refiriendo? El pan espiritual, el alimento de la palabra, lo que estamos haciendo ahora en este momento. Nosotros estamos en este momento desayunando. Eso es lo que estamos haciendo. Desayunándonos con la palabra de Dios. ¿Okay? Luego vamos a almorzar más tarde. ¿Okay? Y después vamos a comer. ¿Okay? Nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios. Por eso dice, Él es el pan. ¿Okay? Y nace en una ciudad donde su nombre significa casa de pan. Cuando también se le dice casa de David, se está relacionando al reinado de Cristo. ¿Okay? Que no es que Cristo viene porque a David se le prometió que su reino iba a ser para siempre. Es al revés. David se le dijo que su reino iba a ser para siempre porque de él iba a nacer Cristo. Exacto. Es por causa de Jesús, no es Cristo por causa de David. Aunque haya sido anticipado en la historia, los eventos, es por la causa de Cristo. ¿Okay? Entonces, también, esto es un detalle bien interesante porque no solamente a Belén se le llama casa de David, sino también a Sión. Perdón, Belén se le llama casa de David, a Sión, que es otro nombre para qué? Jerusalén. Se le dice ciudad de David. ¿Okay? Porque fue donde el rey David tuvo la sede de su reinado. Ahora, ¿por qué Jesús no nació en Sión?
¿Ok? Jesús no nació en Sion, en Jerusalén. Si Él iba a ser el rey, o Él es el rey, y es precisamente Jerusalén donde David tiene su sede como reinado. ¿Por qué Cristo tiene que nacer en Belén y no nacer en Jerusalén? Para que se cumpliera eso, la Ok. profecía. Sí, está cumpliendo una profecía, porque la profecía no pudo haber sido Jerusalén, en vez de ser Belén. Pienso que Jerusalén era la ciudad grande, Belén era una pequeñita, una aldeíta, Ujú. para símbolo de humildad. Ok. Tiene mucho que ver, por eso yo le dije, todos los detalles de todo como Dios lo planificó en el nacimiento de Cristo, está cumpliendo algo. Alguien más tiene que decir algo aparte de que era un lugar humilde. Algo de gentil o algo, porque tenía que No, ser en- ese era Nazaret de Galilea, de donde era. Fíjate lo interesante de todo esto. Nazaret de Galilea estaba cerca de los gentiles y fue donde Jesús se crió, no nació. Entonces noten esto, cómo es que Jesús viene para salvar a su pueblo de Israel, pero también alcanza a los gentiles más tarde. ¿Entiende? Nace en Belén de Judea, pero se cría en Nazaret de Galilea. Por eso lo llaman ¿Ven Nazareno. cómo son todos los detalles de todo lo que va pasando? ¿Ok? Pero tiene algo tiene algo que no me han mencionado, la relación de la casa de pan, la casa de David y la ciudad de David. La hermana mencionó la humildad. ¿Qué otra cosa podemos por la mencionar? profecía que tenía que ser. Ya ella dijo eso, pues fíjense, lo que yo los quiero llevar. Pudo haber habido una profecía que dijera que Cristo iba a nacer en Jerusalén, pero hay un detalle específico que yo quiero que ustedes lleguen. A mí me gusta hacerles esto para que sus mentes se despierten, porque si no, Precisamente porque el nombre Jesús es el pan de vida y Belén significaba la ciudad del pan. hay un significado en el pan, muy bien, otro. Ay, pastora, Ya. Era el cuerpo que iba a ser roto por... Jerusalén es la ciudad de David. De la ciudad de David, Belén es casa de David. Pero estamos hablando por qué Jesús no nace en Jerusalén, que yo les voy a decir. David nace en Belén. Y el primer oficio de David, ¿cuál era? Pastor de ovejas. Entonces, lo primero que hace Jesús es ser nuestro pastor. ¿Entiendes? El primer oficio de David fue pastor de ovejas, un trabajo humilde, en un lugar humilde. Antes de él ascender a ser el rey, él primero fue un pastor. ¿Ok? Jesús viene a ser nuestro pastor, pastor de ovejas, pastor de pastores. ¿Ok? Y cuando Él venga en su segunda venida, que precisamente no viene a Belén, fíjense para que ustedes vean los detalles, viene a Jerusalén. ¿Viene a ser qué? El rey de reyes. ¿Entienden la idea? Primero Jesús nace humilde, como un pastor, y el tiempo de su ministerio, sus primeros años de ministerio fue el pastorear, y luego él viene a Jerusalén, viene como el rey David. ¿Okay? Por ejemplo, en Juan 10, 11 y 14, Jesús habla de que él era el buen pastor, que su vida daba por las ovejas. Pero cuando él regrese en su segunda venida, ya él no va a venir a Belén, sino viene a Sion. ¿Okay? Ya viene con poder y gloria a tomar los reinos de este mundo. Okay, les hablaba de que acerca de los acontecimientos históricos, de que el censo, y precisamente gracias a nuestro hermano Josué, hoy en el boletín van a encontrar no sé si es hoy o en el próximo domingo van a encontrar algo de la historia de Jesús en el término histórico. Ahora bien, el censo, ustedes mismos dijeron muchas veces en los propósitos de los censos es pues averiguar si hay más o menos población o lo que sea. Habían muchos motivos para hacer un censo: orgullo personal o política administrativa o otra razón desconocida. Pero lo que sea, cualquiera que haya sido la razón para que Cirenio haya promulgado un censo, lo que sí es cierto era que era providencia divina. Esto es algo que Dios estaba en control y fue Dios quien ordena todos los acontecimientos de este mundo. Y cuando María estaba a punto de dar a luz, fíjense dónde ella estaba.
En Nazaret de Galilea. Y Jesús tenía que cumplir profecía. Y ya sabemos que por qué tenía que ser en Belén, cuántos detalles encierra el nacer en Belén, ¿okay? Y luego ser rey en Jerusalén. ¿Okay? Jesús no podía nacer en Galilea. Así que por designio divino ocurre este censo donde todos tienen que viajar a un lugar significativo. El censo lo hacían por familia. Por eso dice un empadronado. Tenían que irse al lugar de sus padres. O sea, no era que el gobierno iba a comenzar por todos los pueblos a tocar en las casas. Yo me recuerdo en Cuba una vez que hicieron un censo así. Tocaban en las casas, decían cuánta gente vive aquí y lo apuntaban. No era así, ¿okay? Pudo haber sido así, pero si hubiese sido así, no se hubieran cumplido las profecías, porque Cristo hubiera nacido en Nazaret, de Galilea. Pero era un empadronado, o sea, había que ir al lugar de los padres, al lugar donde se había nacido. Era el modo en que los judíos hacían los censos, o sea, no en el domicilio donde se registraba cada cabeza de familia, sino en su lugar de origen. Así que hemos hablado del tiempo, hemos hablado del lugar del nacimiento. Vamos a ver ahora las circunstancias del nacimiento, que es el versículo 7. Lucas capítulo 2, versículo 7. ¿Alguien que lo lea, por favor? Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Nuestro programa de Navidad se enfocó prácticamente en un mesonero y cómo él relataba todo lo que estaba ocurriendo. Y ahora vemos la lógica del por qué había que ir a un censo, ¿okay? Y por qué el mesón estaba lleno. ¿Por qué el mesón estaba lleno? Estaba toda la gente había muerto. Si no hubiera habido ese censo, pues cada cual se queda en donde vive. Pero al ver ese censo y Belén ser una aldea bien pequeña, me imagino una aldea bien pequeña, un solo mesón, pues había mucha gente estaba viajando en esos días, y cuando ellos llegan, pues ya no hay lugar. Pero todo esto es bien, pero bien significativo. Fíjense para que ustedes vean el contraste. ¿Okay? Cuando Cristo viene, miren en las condiciones que Él nace. Cuando venga como rey, vaya, es increíble el esplendor, se puede decir material, ¿okay? De lo que la Biblia detalla, de cómo va a ser la ciudad celestial y de cómo va a ser su reino. Un esplendor que ningún rey que ha vivido en esta tierra, por más riquezas que haya tenido, se puede comparar. ¿Por qué? Porque se comprueba de que Dios es el dueño de las riquezas. Él enriquece, Él empobrece, suyo es el oro y la plata. Cuando Cristo venga en su reino y nosotros vamos a heredar todas esas cosas también, lo que Él tiene para nosotros es esplendoroso, hablando en un aspecto material, porque yo no tengo ninguna dificultad en interpretar esa porción de Apocalipsis de manera literal. Pero noten ahora, como Él viene como un siervo, como cuando Él llega aquí, lo que tienen, cuando se le da a luz, donde solamente lo que hay para Él es un establo y de cuna un pesebre. Eso es en cumplimiento de lo que Pablo nos dice en Filipenses capítulo 2, solo para referencia, versículos del 6 al 7, el estado de humillación de nuestro Señor. Siendo el eterno Dios, ¿okay? Siendo el eterno Dios, siendo el ser quien mueve el universo entero. Es más, Jesucristo es el ser por el cual, por la palabra de su poder, las cosas fueron creadas, según Hebreos 1.3. Según Hebreos 1.3, por su palabra las cosas fueron creadas. Y sin embargo, ese Dios se humilló, incapacitándose como todo recién nacido, de moverse, sostenerse por sí mismo. Por eso fue que era importante la posición o
el ministerio de José y María como padres de sostener y mantener al niño, porque el ser creador del universo se estaba humillando de manera tal que estaba incapacitándose él mismo como un niño bien chiquito que necesitaba los mismos cuidados que necesitamos nosotros cuando fuimos bebés. ¿Okay? Antes de aprender a gatear, antes de aprender a correr, a todas esas cosas necesitó del cuidado materno y paterno, ¿okay? Siendo él el Dios. Nació en un mesón para darnos a entender, que ese es otro detalle también muy interesante, precisamente en la clase de hoy, nos está ayudando a ver cómo Dios, todas estas cosas que tenemos en la Navidad, tenían un alto nivel significativo en todo el ministerio de Jesús. ¿Okay? ¿Qué nos da a entender un mesón? ¿Qué nos da a entender un mesón? Cuando usted alguna vez ha viajado, ha ido de vacaciones, ha estado en un hotel. ¿Pero qué nos da a entender un hotel? Refugio, número uno. Otra cosa. Temporario, un lugar de tránsito. ¿No es tuyo? Eso, no es tuyo. Todo lo que ustedes han dicho es cierto. Eso es lo que nos deja entender un mesón. ¿Okay? Es un lugar de un refugio temporario, ¿okay? Pero más que todo es un lugar que no es nuestro. Viajero. Exactamente. ¿Estamos qué? De paso. De paso. De paso. El viajero. Peregrinos. Fíjense para que usted vea lo significativo que tuvo esto que ver con nuestra mentalidad como cristianos, de saber que nosotros estamos en este mundo de pasadía. O sea que esto no es nuestro mundo, este no es nuestra tierra, es nuestro hogar. Estamos como peregrinos, estamos sobreviviendo este mundo, pero viviendo para el cielo. ¿Okay? Con la esperanza de que vamos a estar en el cielo, ¿sí, hermano? Y si quiere añadir algo a esa idea de que estamos de tránsito que no es nuestro, yo diría también que bajo los sistemas de este mundo que nos influyen, donde Jesús nació, estaba bajo casi literalmente la sombra del Herodión, que era la fortaleza de Herodes. Prácticamente nació a los pies de Herodes. El que era rey del universo naciendo a la sombra de un tirano. De turno. Qué cosa más irónica. No, todas esas cosas, como el Señor, yo pienso que es como que Él estaba hilvanando todos estos detalles de la Navidad para, con un alto significado en cada una de las cosas que Él planeó. ¿Okay? Jesús viene a decirnos a nosotros, al nacer en un mesón, en un pesebre, y no nacer en Nazaret de Galilea, donde aunque ellos eran pobres, tenían lo suyo. El caso es que Él viene a decirnos, todo lo tuve prestado en esta vida. Él mismo dijo que Él no tuvo dónde recostar su cabeza, estando aquí en la tierra. ¿Okay? Por eso fue que cuando José, padre legal, y María llegaron al mesón, ya estaba lleno. Ahora, era muy común el uso de cuevas para albergar la gente que estaba así de viaje, no se molestaba en pasar en ella una noche, con tal de protegerse y dormir abrigados. Sí, porque hacía frío. No sabemos, sí, no sabemos circunstancias así, no podemos decir. Dejándonos llevar. Por el hecho es que no se sabe la fecha del nacimiento de Jesús. Yo me refiero a dejándonos llevar a que la misma palabra dice que estaba siendo abrigado. Pero bueno, casi en las noches haya habido frío, refresca. Y otra cosa, otro detalle interesante, nos gusta estar abrigados, nos gusta estar protegidos. ¿Okay? No es lo mismo pasarlo en intemperie que aunque sea pasado en una cueva. Nosotros a veces imaginamos los establos hechos con palitos y con palmitas y todas esas cosas, pero ese no era el establo. El establo eran unas cuevas donde los pastores ahí abrigaban los animales. Entonces era en una cueva donde nació el niño Jesús. Y los pesebres generalmente eran de piedra, acabados. De piedra, exactamente. Lo más probable, y todas estas cosas nosotros nada más que podemos decir, lo más probable, no podemos decir otra cosa porque la Biblia omite todos estos detalles. Lo más probable era que se encontrara vacío de animales. ¿Okay?
O sea que a nosotros nos ¿Y gusta de dónde poner, sacan la mula y el a nosotros nos gusta poner nuestros animalitos en el pesebre, Sí. ¿no? Porque dice que los animalitos dan calor y todas esas cosas, pero esos son, Ah, ninguno de esos detalles tiene base Base bíblica, nada de eso. Lo más probable era que si se iba a arrendar como vivienda para pasar una noche, era que estaba vacío. ¿Ok? Ahora, esta circunstancia de nacer en este lugar y usar un pesebre como cuna era también evidencia del estado de pobreza de la pareja. Yo estoy seguro que si ellos hubiesen sido ricos, no hubieran tenido problema encontrar un mejor lugar. Pero de nuevo, todo esto era providencia divina. En aquel entonces no solamente estaban el mesón, estaban los aposentos altos. Ustedes saben lo que son los aposentos altos, ¿no? Lo que era el segundo piso. Sí, se construía en aquel entonces las casas, se construían en las terrazas unas habitaciones para hospedar personas. ¿Okay? Y esas habitaciones siempre la tenían, tenían todas las comodidades que necesitaba el viajero, por si el viajero llegaba muy tarde en la noche y no podía arreglar cuentas con el dueño de la casa. La puerta estaba abierta, simplemente por eso tenían una escalera por el lado, subía la escalera, usaba la habitación y al otro día arreglaba cuentas con el dueño del aposento alto. Entonces, ese fue el que Jesús arrendó para comer la Pascua con los discípulos. Por eso le digo, no solamente estaba el mesón, habían otros lugares que se podían arrendar. Si José y María hubieran tenido dinero, quizás las circunstancias no hubieran sido así, pero de nuevo, pobres, así lo quiso el Señor que fuera, pobres, de manera tal que solamente pudieron encontrar lugar en el mesón. Aparte de eso, tenía que estar de acuerdo con la forma que se sometió nuestro Salvador, cuando Él dice forma de siervo, como dice Filipenses 2, Él tomó forma de siervo, es pensar en lo máximo de la expresión de este oficio, forma de siervo. Que tenemos el tiempo, es el cumplimiento de la promesa de Génesis 3:15. Hemos hablado en cuanto al cumplimiento del tiempo que nos habla Gálatas 4:4, que era el tiempo propicio, era el tiempo indicado por Dios. Habían pasado otros imperios anteriores al romano. Sin embargo, el Señor escoge el tiempo del imperio romano, el imperio más cruel, ¿okay? Es inclusive el que se va a usar cuando el anticristo venga a la tierra. Él escoge el imperio más cruel para Jesús nacer. Una de las cosas a tener en cuenta es no solamente el nacimiento, es la cruz. En 30 y pico de años ya Cristo estaba muriendo en una cruz y tenía que ser precisamente un imperio donde la pena capital, una de las formas de la pena capital fuera una de las más crueles, la crucifixión. No tengo en mi mente detalles, y quizás sería una buena tarea para aquellos que les gusta estudiar así mucho, investigar cuáles eran las formas de pena capital que usaron los otros imperios anteriores, como el de Grecia, el asirio, el babilónico, el persa, el medo. Pero el romano usaba la crucifixión, una de las maneras de ellos más crueles de matar a las personas. Y vemos que era importante la crucifixión. ¿Por qué razón? Tenía que haber un derramamiento de sangre. En ese sacrificio tenía que haber un derramamiento de sangre. No podía ser una cámara de gas. En una cámara de gas no hay derramamiento de sangre. O en una horca no se derrama sangre. Cristo tenía que derramar sangre en una cruz para la limpieza de nuestros pecados. Entonces, todos estos detalles es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando el Señor dice en el cumplimiento del tiempo. Algo que estaba ya planeado desde la eternidad vino a cumplirse específicamente cuando era el tiempo apropiado. Vimos en cuanto al lugar, cómo Cristo vino a tomar el reino de David. Nació donde este rey nació, o sea que su misión
era la misma que este rey ejerció antes de ser rey, que es ser pastor de ovejas. Y en cuanto a las circunstancias, fue la más humilde condición, en un establo, ¿okay? Se entendía de que este establo pertenecía al mesón, ¿okay? Por eso es que nació en el mesón, porque era un establo del mesón. No podemos hacernos la idea de que fue al mesón, le dijeron que no y se fue para otro lado a buscar un establo, una cueva. No, era una cueva, un establo dentro del mesón mismo, que fue acostado en un pesebre. ¿Okay? Así que, ¿qué podemos aprender en cuanto al tiempo, al lugar y a las circunstancias del nacimiento de Jesús? Primeramente, en cuanto al tiempo, nosotros sabemos que Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1 y 2, dice que todo en esta vida tiene su tiempo. Se había alargado tanto el cumplimiento de la promesa, y por eso fue que cuando se cumplió, tomó a muchos de asombro. Y muchos por eso que ni le reconocieron. Fue tanta la espera, estamos hablando de siglos, desde Génesis 3:15, la promesa dada a Abraham, fue tanto el tiempo que cuando se cumplió, ya vemos todos los detalles de por qué tenía que ser así, no les recibieron. Pero dice, todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir. No vamos a seguir mencionando todos estos tiempos, pero nos enseña a nosotros los seres humanos que somos bastante impacientes. ¿Okay? Fíjense lo impaciente, yo he mencionado esto en otras ocasiones, pero es verdad, yo mismo lo compruebo con mí mismo. Que voy a calentar una taza de leche en el microwave y no puedo esperar el minuto. Me parece eterno ese minuto. Pongo la leche y tú me ves vigilando y a veces hasta lo he apagado un segundo antes de que esté listo. Le he hecho así porque ya no resisto más esperar. Nosotros somos impacientes, ¿okay? En todo somos impacientes. Tenemos que entender cómo Dios tiene un tiempo para todos. Y en esa espera, una de las cosas más valiosas que el Señor nos enseña es la paciencia. ¿Okay? El cumplimiento del tiempo de Dios, el nacimiento del Mesías, ocurrió en el tiempo donde Roma era el imperio. Se estaban cumpliendo las promesas que no reconoció el pueblo. De igual manera nosotros, como estamos tratando de llevar esto a la aplicación a nuestras vidas. Como creyentes, estamos en la misma espera que estaban los judíos de aquel entonces. Porque cuando Jesús asciende, los ángeles dijeron, este mismo que ascendió, un día vendrá a buscarlos a ustedes. ¿Okay? Y nosotros estamos en la expectativa de esa segunda venida. Dice todo ojo de Dios. Exactamente, dice también la palabra que Él vendrá como en los días de Noé y también como un ladrón en la noche. Quiere decir cuando no lo esperamos, sin avisos, ¿okay? Él va a venir, ¿okay? Aunque tenemos señales del fin. Sin embargo, nadie puede decir en tal fecha va a ocurrir esto. Nosotros estamos en la misma expectativa, ¿okay? En la misma espera del cumplimiento de esta segunda profecía, que es que Cristo venga a tomar los reinos de este mundo. Y nosotros sabemos muy bien que la palabra de Dios nos dice advertencias, nos amonesta y nos exhorta en cuanto a cuál debe ser nuestra actitud en cuanto a esta venida del Señor. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud como creyente? Velar. Velando. ¿Qué otra cosa? Una actitud expectante. Eso es lo que no podemos perder. Ser expectante. ¿Okay? ¿Sabe qué pasa? La vida coge una rutina y comienza toda una rutina del diario vivir. Pasan las semanas, los años, nos parece que todo está ocurriendo lo mismo. Y cuando viene a ver, nos adaptamos a tanto, ya estamos mezclados en esa rueda de la vida. Cuando viene a ver, nuestra mente ni piensa en que Cristo va a venir,
ni piensa en nada de esto. Y es lo que el Señor no quiere que nosotros olvidemos. Eso fue lo que le pasó a los escribas y a los judíos de aquel entonces. Que no olvidemos nosotros de que estamos a la expectativa de la venida del Señor. Es decir, que tenemos que tener una actitud expectante, porque no va a ser en mi tiempo ni en tu tiempo, va a ser en el tiempo de Dios, que Él va a cumplir su promesa de venir a esta tierra. Otra de las cosas tan interesantes hablando del tiempo es cómo Dios también tuvo nuestro tiempo, mi tiempo personal de yo nacer en Cristo. No fue que yo lo procuré, no fue que yo ese día fue, no, fue cuando Dios obró en mi corazón y en mi mente y yo acepté a Cristo como mi Salvador. Ese fue mi tiempo, un tiempo personal de un encuentro con Cristo Jesús. De la misma manera, el Señor tiene un tiempo para todos los seres queridos que ustedes están esperando de que vengan a los pies de Cristo. El Señor tiene un tiempo, exactamente, seguir orando, porque el Señor tiene un tiempo. El lugar, o sea, eso es lo que aprendemos del tiempo. Lo que aprendemos del lugar, o sea, Belén, casa de pan, es la importancia que nosotros tenemos de nutrirnos de Jesucristo y de permanecer bajo el pastorado de Jesucristo. O sea, seguir siendo guiados como ovejas de su prado que somos, como su rebaño, entender mi inutilidad y mi incapacidad de depender por mí mismo, ¿ok? Y someterme al pastorado de Cristo y al alimento espiritual que encontramos en la palabra de Dios. Y en cuanto a la circunstancia, obviamente el mesón nos está enseñando toda la enseñanza máxima o general que nos está dando Jesús al nacer en estas condiciones, es que nosotros siempre tengamos la mentalidad de peregrinos y extranjeros en esta tierra. Así que del tiempo aprendamos que todo tiene su tiempo, todo. Tuvo un tiempo nuestra salvación, así la va a tener los seres queridos por los cuales estamos orando, si es la voluntad de Dios. Número 2, en el lugar, como nos enseña nuestra dependencia de Cristo y las circunstancias, que somos siervos humildes. Nosotros venimos aquí para servir. Por eso dice Pablo en Filipenses: tengan ustedes también esta misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Si Cristo Jesús, siendo Dios, el Rey de Gloria, tuvo esta actitud de siervo, de venir y humillarse en todo aspecto de su vida, desde su nacimiento hasta la cruz, en el momento que lavó los pies de los discípulos, toda la vida de Cristo fue una actitud de siervo. Esa es la actitud que tenemos que tener nosotros hoy día. No creernos mayores que otros. Ninguno es mayor que otro. ¿Okay? Actitud de siervo y de peregrinos y extranjeros aquí en la tierra. Es una oportunidad para algo que hemos aprendido en la clase. A ver, hermano. Dos cositas. Muchos nos enseñan las tentaciones de Cristo sobre las actitudes que nosotros debemos tener en todos los ámbitos de la vida. Y otra cosa que mencionó al principio, cómo el Padre está en control de absolutamente todo. Cuando María está cerca del alumbramiento de una ciudad lejos, Él hizo un movimiento tan grande como programar un censo desde arriba, desde las autoridades de arriba, para que todo el movimiento de sacrificio, para que se cumpla el propósito del Señor. Y lo mismo pasa con nuestras vidas. Así mismo, Dios va a mover lo que tenga que mover por tal de convencernos. Es más, mi convicción es que todo lo que está ocurriendo en la tierra está no solamente alrededor de Jesucristo, pero alrededor de la iglesia. Alrededor de la iglesia. Por la iglesia que ocurren los acontecimientos que ocurren en la tierra. Ok, otra cosa. Usted hablaba de José y María y de las condiciones económicas de ellos, cómo vivieron, que no podían rentar ni la terraza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién se iba a imaginar que el Salvador del mundo iba a venir de una pareja tan pobre? ¿Y cuál es el afán que tienen tantos predicadores hoy de decir que si tú no eres rico, Dios no te bendice, o que tú estás en pecado, y toda esta serie de tonterías que estamos oyendo hoy del Evangelio de la prosperidad,
¿qué tiene que ver eso con el Evangelio? Si el mismo Señor, dueño de todas las cosas, nació en un establo, sin nada, sus padres no tenían nada. Entonces Dios efectúa sus planes no con el dinero que la gente pueda tener. Ese es el gran orgullo humano, de creer que nosotros somos los que hacemos avanzar la obra de Dios, porque yo di una ofrenda, porque yo di una donación, y todo eso. Por eso nosotros tenemos que ser discípulos de Cristo incondicionales. No es por lo que Dios me da, ¿okay? Es lo que yo le doy a Cristo y al reino de los cielos, y tenemos que tener esa mentalidad. Cuando acabe todo esto, que es la prueba de la vida, ahí sí dice el Señor, cosas que ojos no han visto ni han subido al corazón del hombre son las que yo tengo preparadas para ustedes. Nos vamos a quedar con la boca abierta. Ahí ese sí va a ser el esplendor de la vida. Pero mientras que eso llegue, hermano, es cierto lo que el hermano dice. Ok, nos ponemos en pie, nos despedimos.